buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este segundo panel La Ciencia en los Planes de Gobierno. Mi nombre es Bruno Ortiz, soy presidente de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, APCiencia, y con esta actividad lo que nosotros buscamos es conocer un poco más en detalle los ofrecimientos que tienen los diferentes partidos políticos y agrupaciones políticas que compiten en estas elecciones generales de 2026 con respecto a los temas relacionados con ciencia, tecnología, innovación, salud y medio ambiente. En esta oportunidad estamos con representantes del Partido del Buen Gobierno. Tenemos con nosotros al señor Jorge Gavidia, candidato al Senado Nacional por el número 9 del Partido del Buen Gobierno. Él es biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador senior en desarrollo rural, exmiembro de ECO-DIS del Tecnopark de Bioindustrias de la Universidad Nacional de Gangwon en Corea del Sur, Premio Nacional de Medio Ambiente en Economía Circular, especialista en proyectos de electrónica aplicada a la biología, subvencionado por los programas del Banco Mundial y el CONCITEC, PNIA y el PENIPA. Está con nosotros también Carlos Caballero León, él es candidato al Senado y a la segunda vicepresidencia. Él es mayor general FAP, ingeniero electrónico en retiro, ingeniero de construcciones aeronáuticas por la Escuela Nacional Superior de Ingenieros de Construcciones Aeronáuticas en SICA de Toulouse, Francia, máster en Ciencias de Defensa y Seguridad Interamericana por el Colegio Interamericano de Defensa de Washington, D.C. en Estados Unidos, ex jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, fundador y CEO de CP Consult, y además investigador en tecnología espacial aeronáutica y TICS. Y finalmente tenemos a Flavio Figalo Rivadeneira, candidato a senador nacional por el Partido del Buen Gobierno con el número 1. Él es bachiller y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diplomado en Mercados Domésticos Andinos por Flaxo y una maestría en Política y Gestión Universitaria otorgada conjuntamente por la PUC y la Universidad de Barcelona. Actualmente es asesor del rectorado de la Universidad Católica, ha sido también coordinador de la Dirección de Asuntos Académicos, responsable del Sistema de Seguimiento de Egresados, docente del Departamento de Ciencias Sociales y director del Diplomado Internacional en Industrias Extractivas. Ha sido director del Observatorio de Educación Superior y editor de la revista Umbra del Consorcio de Universidades y miembro del Comité Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria CEPIA. En el ámbito público ha ejercido el cargo de viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación del Perú y anteriormente fue director general en distintas direcciones del mismo ministerio. Para empezar, vamos primero a conocer un poco cuáles son las propuestas que tienen en estos diferentes campos que hemos planteado desde el Partido del Buen Gobierno. Vamos a empezar primero con el señor Figalo. Luego vamos a seguir con el señor Gavidia y finalmente terminamos con el señor Caballero. Así que muchísimas gracias y después al final vamos a hacer algunas preguntas y con eso ya damos por concluida la actividad. Así que empezamos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder tener la oportunidad, digamos, de difundir los planteamientos del Partido del Buen Gobierno respecto de estos temas de ciencia y tecnología. Yo quiero comenzar señalando algunas cosas generales del programa del partido. Yo soy el jefe del plan de gobierno y entonces conozco, digamos, no solamente el aspecto de ciencia y tecnología, sino otros. Claro que unos más a profundidad que otros, ¿no? Pero, digamos, mi misión es asegurar que haya no solamente una coordinación, sino una relación entre las distintas partes del programa de gobierno. Tarea, digamos, que no siempre es fácil y que muchas veces implica digamos, organizar las cosas de una manera particular. Pero, en fin, ese es otro tema. Yo quisiera empezar por estos principios generales, entonces. Un primer principio es que nosotros creemos que el Estado tiene un papel fundamental en el desarrollo de un país. El Estado tiene un rol promotor. Nosotros no creemos que el Estado debe ser un espectador que ve qué cosa es lo que pasa en el mercado e interviene cuando el mercado falla. Lo que nosotros creemos es que el Estado debe promover ciertas cosas, ciertas actividades, empujar, jalar, si se quiere, ¿no?, en función a misiones de largo plazo. De tal manera que el país y el desarrollo se oriente en las direcciones que se consideran, digamos, fundamentales para el desarrollo del país. Esto tiene que ver también con otra propuesta, otro principio, digamos, que es no al mercantilismo.
Nosotros consideramos que lo que tenemos ahora es una sociedad, un desarrollo, un conjunto de empresas y una psicología, si se quiere, en la que todo el mundo prefiere o quiere colgarse del Estado para hacer o para tener alguna ganancia o para tener, digamos, alguna ventaja particular. Esta visión mercantilista, ¿no?, de poder aprovechar de las ventajas, digamos, no las ventajas de sus capacidades, sino las ventajas de las relaciones políticas o las relaciones familiares, las relaciones económicas para poder, digamos, ponerse sobre el otro, son el tipo de cosas que nosotros no queremos que esto continúe. Nosotros sí queremos, digamos, más bien que haya una libre competencia, pero una libre competencia entre distintos actores que tienen condiciones similares, no donde unos tienen mejores condiciones que otros. Nuestra otra preocupación es el tema de las pequeñas y microempresas. El Perú tiene la mayor cantidad de actividad del Perú es una actividad de pequeñas y microempresas y de sector informal. Y es esos sectores los que deben desarrollarse. O sea, tenemos unas empresas sólidas, algunas fuertes, algunas, digamos, con gran presencia internacional, pero estas otras empresas son las que nos interesa, digamos, sacar hacia adelante. Y ahí es donde creemos que la ciencia y la tecnología tienen un rol fundamental, desde la perspectiva de lo que es la participación del Estado y la promoción de las actividades que queremos impulsar. El otro asunto tiene que ver con la productividad y la competitividad, donde también el tema de ciencia y tecnología es clave. Una de las razones, digamos, para la situación del nivel de desarrollo de estas pequeñas empresas o de este sector informal es su falta de competitividad, su falta de productividad. Y eso tiene que ver con la falta de incorporación de innovaciones y tecnologías dentro de los procesos productivos. Por otro lado, tenemos también un fuerte interés, ¿no?, por el tema de la educación. Nosotros creemos que la educación es un aspecto clave en este proceso. La educación no solamente pensada como la educación básica, la educación tecnológica o la educación superior universitaria, sino la educación en términos de sus capacidades para promover y desarrollar ciertos conocimientos y capacidades dentro de los estudiantes que permitan una comprensión y una participación de una manera distinta en los temas que tengan que ver con ciencia y tecnología. Todo el impulso, por ejemplo, de la educación básica debe tener como referencia el desarrollo también de las capacidades de ciencia y tecnología, en las cuales la formación de nuestros alumnos es muy mala. Si uno encuentra y ve y revisa las estadísticas y las pruebas que se hacen a los estudiantes, es precisamente en las áreas de ciencia y tecnología y matemática donde les va peor, donde nuestro nivel de competencia es muy malo a nivel general. Sin embargo, y curiosamente, ¿no?, tenemos campeones internacionales en matemáticas, campeones internacionales en las áreas de ciencias también, ¿no?, o sea, tenemos una capacidad y una posibilidad de desarrollo impresionante y sin embargo no tenemos eso a nivel de la escala que debemos tener. Por otro lado, nuestro nivel de desarrollo en los aspectos que tienen que ver con la educación técnica y tecnológica es un desastre, ¿no? Ahí no ha habido ningún desarrollo en los últimos, yo diría, prácticamente 40 años, ¿no? Y la situación de estas instituciones es realmente lamentable. Y sin embargo, este aspecto de la tecnología, este aspecto de la educación técnica, es clave para el desarrollo de las capacidades del día a día. O sea, quien mantiene funcionando el país, ¿no?, son estos sectores. Y estos sectores necesitan, ¿no?, ser desarrollados, capacitados, incorporar innovación y tecnología para cambiar la situación en el país. El otro elemento son las universidades, ¿no? Y hay otro elemento adicional. De las universidades no me voy a desarrollar mucho porque creo que ahí hay una participación mayor y una política más clara en ese sentido que desarrollar en términos de darle a las universidades nacionales un rol de liderazgo que hoy no tienen. Pero en términos de lo que tiene que ver con la población que no está en el espacio educativo, hay 8 millones de personas que no están en el espacio educativo y que no han terminado su educación básica. Pero sin embargo desarrollan un conjunto de actividades productivas, de servicios, etcétera, y no tienen ninguna posibilidades de recuperar o generar nuevas condiciones que les permita hacer sus actividades de mejor manera, porque no tienen cómo regresar al sistema educativo. Ahí hay un tema de certificaciones de las capacidades, hay un tema de certificaciones de qué cosa es lo que se sabe hacer, ¿no?, de tal manera que se permita incorporar a partir de esos conocimientos, ¿no?, a los siguientes niveles de conocimiento que permita a esta población mejorar sus
capacidades, sus competencias. Este tipo de cosas se ha desarrollado muy poco. Y por otro lado hay ciertos manejos, ciertos problemas en la relación entre lo que es la educación básica y lo que es la educación técnica y superior tecnológica que está fallando. Hay puentes rotos ahí. Ahí lo que necesitamos es generar condiciones de tal manera que las competencias desarrolladas fuera del servicio educativo sean reivindicadas y puedan consolidarse en espacios de formación específicos para desarrollo de competencias tecnológicas y técnicas y al mismo tiempo, ¿no?, desarrollo de aquellas competencias básicas que quedaron pendientes, si se quiere. Pero no podemos pensar que las personas que no terminaron su secundaria tienen que volver a la secundaria para recién poder, ¿no?, seguir la educación superior tecnológica o la educación técnica. Creemos que hay que acortar caminos en ese sentido. Bueno, eso es en particular cosas que nos interesa desde el punto de vista del plan de gobierno. Hay además otro elemento que quiero mencionar, esto ya tiene más que ver con el tema de desarrollo de la ciencia y la tecnología y con las innovaciones. Los premios Nobel del año pasado, ¿no?, fueron otorgados a 3 personas que trabajaban los temas de innovación. O sea, que discutían por qué, cuáles son las condiciones, de qué manera las sociedades crecen, ¿no?, y qué papel tiene la innovación en ellas. Uno de ellos era el señor Moquir, ¿no?, de apellido Moquir. Lo que plantea es que hay la necesidad de que exista no solamente, digamos, investigación, conocimiento, ¿no?, academias de ciencias, etcétera, para que la ciencia desarrolle, la tecnología se procese a partir de ello, ¿no?, y las innovaciones lleguen a la industria o lleguen a las actividades productivas. Lo que se necesita es una cultura, lo que se necesita es un convencimiento de la sociedad de que el progreso tiene que ver con el desarrollo de este tipo de cosas. Para ellos, el proceso de innovación es un proceso endógeno, es un proceso que tiene que ver con la necesidad que sienten los productores para poder generar innovaciones que les permitan producir más, mejor y competir mejor. Pero esta lógica de producir más, ¿no?, tener mayor productividad y competir mejor, innovando tecnología, requiere de una cultura, requiere de una forma de pensar y de organizarse, digamos, para esos procesos. Y esta cultura, a su vez, tiene que tener una vinculación con un conjunto de políticas públicas que permitan que estas posibilidades se desarrollen. Y esto tiene que ver no solo con las condiciones, por ejemplo, para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero tiene también que ver con el reconocimiento a quienes están, digamos, liderando esos procesos, ¿no? Y tiene que ver con la generación de redes, la generación y la difusión de estas capacidades de innovación y una presencia muy grande, si se quiere, en la sociedad para poder alentar que estos procesos se desarrollen. Este también es un tema, creo yo, fundamental que a nosotros nos preocupa, que tiene que ver también con los temas de confianza social, los temas de solidaridad, los temas de vinculación entre las personas, las relaciones, en fin. Creo que eso es parte del asunto. Ahora, entrando al tema mismo, ¿no?, de lo que es el estado de la ciencia y la tecnología en el Perú. Bueno, creo que es de conocimiento general que nuestra situación es liliputiense, si podría decir de alguna manera. Tenemos unas capacidades poco desarrolladas institucionalmente para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nuestras instituciones, además, que desarrollan ciencia y tecnología, no tienen, ¿no?, la fortaleza, las capacidades, la infraestructura, los laboratorios necesarios, ¿no? Y los que hay no necesariamente se utilizan como deberían utilizarse. O sea, es curioso, tenemos falta de capacidades instaladas y sobra de capacidades instaladas dependiendo, digamos, de qué cosa te trate o los momentos en los cuales se procesa un proyecto relacionado con temas de ciencia y tecnología. Me refiero, por ejemplo, conversábamos con un agroexportador y el agroexportador decía que el desarrollo que ellos habían tenido de mejorar sus productos para poder entrar al mercado internacional tuvo que ver con un conjunto de investigaciones que se tenían que hacer. Eran agrónomos, además conocían el tema, había biólogos en el equipo, ¿no?, y entonces tenían una idea de qué hacer. Trabajaron con la Universidad Agraria, lo hicieron muy bien, ¿no? La universidad tenía algunos laboratorios y algún equipo, se adquirió algunos equipos adicionales y se desarrollaron estas capacidades. Pero una vez que estas capacidades fueron trasladadas al proceso productivo, ¿no?, lo que estaba ocurriendo en estos laboratorios, en estos espacios, dejó de ocurrir.
porque no habían proyectos, no había, digamos, nuevas cosas que hacer, ¿no? Y muchos de los equipos no se están utilizando porque no hay recursos de la universidad para desarrollar proyectos. Este tipo de cosas deben cambiar, ¿no? El otro problema que tenemos con el sistema actual tiene que ver con con un problema estructural, ¿no? Que es cómo se organiza el ecosistema científico, ¿no? No solamente es un problema de recursos. Nosotros tenemos los más bajos probablemente de América Latina, o casi los más bajos comparativamente con países del mismo nivel de desarrollo. Pero más recursos sin tener las capacidades instaladas, a su vez, no necesariamente es suficiente. Lo que necesitamos es generar estas condiciones. Sobre ello habría que decir varias cosas que ocurren en el país. Tenemos una fragmentación institucional, tenemos una dispersión institucional que no se vinculan entre sí. Tenemos una escasa transferencia de tecnología. Comentaba con unos ingenieros y con unos científicos del INIA, ¿no? Y me decían que había un conjunto de tecnologías y conocimientos que podían transferirse a la agricultura y que sin embargo no había, ¿no?, las redes de extensión, las redes de promoción de estas nuevas tecnologías para que llegaran al campo, ¿no? O sea, había una dificultad, una brecha enorme entre una cosa y otra. Y esto me trae a colación, digamos, el hecho de que en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, la mayor parte de la gente que está en el Ministerio de Agricultura en realidad no sale de la ciudad, no va al campo a hacer lo que tiene que hacer en términos de extensión. O sea, necesitamos que las tecnologías y la innovación se procese y llegue a los productores, pero si no tenemos canales para eso, esto no va a ocurrir. La otra es, tenemos una baja inversión privada en innovación. Yo diría que tenemos como diferentes círculos tecnológicos dentro de nuestro sistema productivo. Tenemos algunas empresas de primer nivel, ¿no?, que utilizan tecnología del primer mundo, no necesariamente la más avanzada, pero sí lo suficiente, digamos, y la adquieren fuera, ¿no?, y tienen capacidad de competencia internacional, ¿no? Pero este es como un círculo que está aparte del resto del círculo de otro conjunto de empresas que en realidad usa tecnologías que ya están probadas, que no son necesariamente nuevas, que no son consideradas como innovadoras dentro del ámbito internacional, pero son suficientes para el desarrollo local, ¿no? Y tenemos otras áreas de empresas que utilizan tecnologías que en otro lado se considerarían obsoletas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr, digamos, que estos procesos cambien y estos circuitos se comuniquen de una manera distinta? Es parte de los problemas que tenemos que enfrentar. Y ahí me viene el tema del marco normativo vigente, ¿no? Y qué cosa es lo que hay que hacer. Yo creo que la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de alguna manera muestra, digamos, el panorama de las cosas que existen, qué hay que hacer y cómo deben relacionarse. Pero creo que lo fundamental es fortalecer las capacidades del CONCITEC, ¿no?, para poder ejercer un mayor liderazgo, digamos, de estos procesos de transformación. Y eso requiere no solamente recursos de dinero, sino requiere recursos humanos, requiere un conjunto de capacidades. Nosotros imaginamos al CONCITEC como una institución tan fuerte como lo es, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, en el sentido de sus capacidades instaladas, el personal que tiene, ¿no?, y la autoridad que tiene sobre los temas de ciencia y tecnología, ¿no?, y que esté regida y que esté organizada en función de ciertas misiones, ¿no?, en ciertas líneas estratégicas, digamos, donde el Estado va a apostar por el desarrollo de esas líneas estratégicas en particular. ¿Cuáles serían, digamos, estas líneas estratégicas? Hemos planteado, tenemos, digamos, varias, lo que llamamos varias misiones relacionadas con este punto. A ver si encuentro acá, para no confundirme, las que hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, una de las misiones en relación a la ciencia y la tecnología, CONCITEC y la organización de las capacidades en función de eso, tiene que ver con lo que mencioné hace un rato, productividad y exportaciones con valor agregado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿no?, tenemos el café y el cacao, de lo que seguramente nos va a hablar también Jorge Gavidia, ¿no?, donde uno de los problemas, ¿no?, que tenemos es cómo generamos mayores y mejores condiciones para que esa exportación, ¿no?, que tiene que ver con un conjunto de pequeños agricultores familiares, muy pequeños, ¿no?,
que necesitan, digamos, mejorar su producción y productividad para mejorar sus ingresos y su calidad de vida, y que hoy además enfrentan un mercado creciente en términos de precios, ¿no?, se convierta, digamos, en un ciclo positivo que les permita salir de las condiciones de pobreza o de ingresos bajos, ¿no? Ahí necesitamos un programa de innovación de las pequeñas y medianas empresas, particularmente en el agro, en este caso en particular. La extensión, la certificación, el diseño de los productos es clave en ello. Otra misión tiene que ver con los temas de bioeconomía, agroinversión y agroinnovación territorial. Nosotros creemos que el Perú, no creemos, sino estamos convencidos, digamos, de que el Perú es una potencia en términos de su diversidad biológica, ¿no? Y por lo tanto, digamos, puede ser una potencia en términos del desarrollo biotecnológico y del tema de lo que ahora se llama bioeconomía, ¿no? O sea, el Perú ha sido un centro de diversidad, es un centro de diversidad todavía, hay montones de productos del país que no tienen ni siquiera desarrollos, tienen mercados muy limitados y algunos incluso no los conocemos. Y tenemos potencialidad para trabajar ahí. Y el tema de la biotecnología, el tema del desarrollo de las posibilidades de estos productos es enorme. Y las posibilidades de convertirnos en una potencia en ese sentido a nivel internacional es grande, ¿no? No vender necesariamente los productos masivamente, si se quiere, sino ser capaces, digamos, de dotar o de ofrecerle al mundo las posibilidades de desarrollo de muchos productos, en muchos espacios, en muchas condiciones distintas de producción, en muchas condiciones distintas de los cambios de la geografía, ¿no?, que el Perú tiene y que existe en otras partes del mundo y poder tener presencia ahí con estos cultivos. Lo otro es el tema de salud, el tema de innovación biomédica y digital. Ahí tenemos un conjunto de brechas también. Y la salud es clave, ¿no? O sea, no podemos pensar en el desarrollo de un país si no hay salud. O sea, primero hay que estar vivo y hay que estar sano para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, este es un tema clave. Y ahí la investigación clínica, la telemedicina, ¿no?, la producción local de productos que tengan que ver con los temas médicos o las tecnologías médicas, etcétera, son temas claves. Entonces, creemos que ahí tenemos un espacio importante. Lo otro es el tema de la digitalización, particularmente en el tema de salud, ¿no? O sea, el hecho de que no tengamos historias clínicas que sean, pues, que estén en todas partes, es decir, que sean accesibles desde los centros de atención de salud, no solamente públicos, sino también privados, ¿no? Lo otro tiene que ver con la misión de la transición energética y la minería sostenible, ¿no? Transición energética es un tema también que nos parece importante para el desarrollo del país, ¿no? Vemos lo que está pasando, digamos, con los temas de cambio climático y por otro lado los temas, digamos, de la necesidad de compensar las limitaciones que podemos tener en el tema de desarrollo de la industria petrolera con los temas, digamos, de las energías limpias y los temas del gas, etcétera, y cómo incorporamos tecnologías que tienen que ver con el hidrógeno verde o con otras cosas distintas que nos permitan tener una autonomía energética como la que un país desarrollado debe tener para generar condiciones para la mejora de las actividades económicas y de la vida de la población. Lo otro es el tema que ya se mencionó también, el tema de minería sostenible también ahí, y el otro es el tema que tiene que ver con educación y con el talento avanzado para ciencia y tecnología y desarrollar esas capacidades. Esas serían, digamos, lo que consideramos las misiones fundamentales, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros queremos hacer los cambios, ¿no?, legales, los cambios institucionales que permitan que el desarrollo de la ciencia y tecnología no solamente crezca y se multiplique, sino tenga impacto real en las actividades y en la vida de las personas. Y con eso termino lo que es mi intervención. Bien, antes que nada, debo agradecer a la Asociación de Periodistas y Divulgadores de la Ciencia por esta oportunidad de exponer las ideas del plan de gobierno y también cómo hemos ido durante la campaña identificando el potencial de la ciencia y tecnología y la innovación, ciencia, tecnología e innovación, en lo que significa desarrollar prosperidad, ¿no?, para un país, tanto en el aspecto social y económico. En ese sentido,
nosotros debemos definir el rol de la ciencia frente a los desafíos globales, ¿no? y también a desafíos que son propios de nuestro país. Dentro de los desafíos globales, todos tenemos claro que está el cambio climático dentro de los principales retos donde la ciencia va a tener que tener esfuerzos importantes de investigación. Y por otro lado también están dentro de los desafíos globales el tema de la matriz energética, ¿no? Y reducir el impacto ambiental vinculado justamente a las energías no renovables y las renovables. Y al final lo que buscamos es generar una matriz múltiple sobre las energías, al acceso a la energía. Y un tercer factor que es transversal está vinculado a la productividad, ¿no? A la ciencia que pueda generar tecnologías y a su vez la innovación, ¿no? Dentro de los procesos de transferencia tecnológica. Sin embargo, en el Perú todavía tenemos grandes retos propios, ¿no? Que requieren no solamente la inversión en ciencia y tecnología, que lógicamente es todavía muy baja con respecto al PBI, ¿no? Bordea el 0.13, 0.16, pero no solamente es cuestión de tener mayor inversión, sino tener la capacidad de gestionar un mayor fondo. Nuestra premisa, incluso que hizo referencia nuestro candidato a la presidencia, don Jorge Nieto, fue de triplicar la inversión en ciencia y tecnología, pero se necesita tener de manera anticipada un mecanismo de gestión que vincula al CONCITEC en la generación de un ecosistema, ¿no? De innovación que permita justamente que la ciencia tenga políticas apropiadas y diferentes, que son las políticas para tecnología e innovación. Además, dentro de las premisas del plan de gobierno y especialmente de la posición del Partido del Buen Gobierno está el generar una economía del conocimiento, por lo cual las políticas de ciencia y tecnología son relevantes para nosotros. Importantes más aún considerando el rol geopolítico que tiene el país con respecto a los recursos de diversidad genética, ¿no? Y de ecosistemas que nos permiten justamente fortalecer la oferta del Perú ante el mundo, ¿no? Y se ve con muy buenos ojos no solo de atraer inversión, sino también de orientar las líneas de investigación que tienen las universidades. Pero los grandes problemas que tenemos todavía son de cómo conectar este conocimiento científico que muchas veces queda en ciencia básica, en las publicaciones, ¿no? Cómo transferirlas hacia los sectores de producción o incluso a nuestros propios retos o desafíos locales, como son el caso de la salud, ¿no? El caso, por ejemplo, del fenómeno del niño, ¿no? Y en fin, retos que están vinculados justamente también a los sectores, diríamos, primarios de la producción agrícola, por decir, ¿no? Me refiero a que esa capacidad de hacer ciencia básica requiere una inversión y un enfoque diferente que el CONCITEC trata de manejar con programas especiales e incentivos en las universidades, pero que se van aislando y generando una dependencia todavía de, diríamos, el enfoque de hacer ciencia que tenemos cuando repatriamos a investigadores de otras partes del mundo, peruanos que han viajado y se han consolidado como postdoctoral o trabajos fuera del país y retornan con una visión diferente del país. Probablemente ese es uno de los problemas también que hemos identificado, ¿no? Que tenemos jóvenes PhD, pero que a su vez generan una dependencia tecnológica en laboratorios de investigación y una moda, como es el caso de la biología molecular, que a veces se desconecta necesariamente del enfoque de la naturaleza en sí en un país megadiverso, ¿no? El otro factor importante que también identificamos es que hay ciencia que nace desde las pymes o la MIPE, emprendedora, o sea, hay emprendeduría a partir de la ciencia y la tecnología, que no es académica y no es formal, pero que tiene un empuje importante a nivel de esa informalidad del sistema, por ejemplo, de desarrollar inventos,
¿no? O adecuar tecnologías de otros países en nuestro país y vincularse justamente en la oferta productiva. Es el caso, por ejemplo, de zonas que se tienen un comportamiento habitual, como es, por ejemplo, las Malvinas, ¿no? En la Avenida Argentina, Paruro en la parte electrónica, en las Malvinas vemos la automatización, ¿no? Los parques industriales incluso comienzan a desarrollar un nivel de aplicación de la ciencia y la tecnología de manera empírica, ¿no? y orientada netamente hacia lograr niveles de competitividad o diferenciarse en los mercados con sus nuevos productos, ¿no? Que generalmente son maquinarias. Eso a veces no lo hemos podido conectar con las universidades y lo desaprovechamos, y probablemente habría que buscar alguna posibilidad de vincularlos. Otro factor también que es débil en nuestro país es la conexión entre los ministerios cuando hacen uso de programas de incentivo en ciencia, tecnología e innovación, como es el caso del Midagri, ¿no? Que tiene el INIA, ¿no? Una red de centros de investigación para innovación en la agricultura, y por otro lado tenemos a los CITES del Ministerio de Producción, ¿no? Ambos con, diríamos, objetivos diferentes, pero que a veces no convergen, lógicamente, y también repiten y malutilizan los fondos cuando no se conecta, por ejemplo, la parte de la producción primaria y los retos que tiene el campo con la transformación de los productos. En el caso, por ejemplo, del café, cacao y productos que tienen gran impacto social, todavía hay grandes brechas donde la ciencia y tecnología debe ser, diríamos, prioritaria para poder generar un nivel de rentabilidad económica y social, y sin embargo los programas del CONCITEC, por un lado, el INIA y los CITES de PRODUCE no han sido bien orientados. Incluimos ahí también a ProInnovate, que canaliza fondos muy importantes, ¿no? Y el nivel de endeudamiento que el país va incrementando con el BID y el Banco Mundial para canalizar estos fondos, diríamos, de soporte a las iniciativas de innovación, ¿no? De ciencia, tecnología e innovación en las empresas. Finalmente, también cómo el sistema de, diríamos, de la educación superior, ¿no? Y la SUNEDU probablemente no, al menos en mi posición personal, no ha sabido reconocer su rol promotor de la ciencia, ¿no? Y tecnología en las universidades, incluso a veces confundiendo líneas de investigación con tópicos de la materia científica, ¿no? Entonces hay universidades que han diversificado demasiado sus agendas de investigación y no fortalecido realmente líneas de investigación con la fortaleza que significa tener, pues, líderes, ¿no? Y expertos en temas que son, diríamos, estratégicos de un centro de investigación o de una universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay universidades que han perdido un poco el enfoque local, ¿no? Algunas incluso también propio por los problemas propios del gobierno, del Estado, a veces en la demagogia, se han creado universidades en diferentes zonas del país en vez de vincularlas entre sí y probablemente pudimos haber hecho que las grandes universidades tuvieran filiales y así poder tener un enfoque territorial sobre las líneas de investigación, ¿no? Entonces, toda esta crisis, ¿no? Requiere de un ente rector que de manera transversal y multisectorial o interministerial, como lo llamemos, al final pueda conectar ciencia, ¿no? Básica hacia llevarlo incluso a que sea fácilmente accesible para transformarse en tecnología, y esa tecnología incluso transferirla a los sectores de producción para que sea innovación o al mercado. Ese puente todavía no existe. Estamos muchos años hablando de cómo conectar, ¿no? Los sectores académicos, empresariales, ¿no? Y el gobierno mismo en esta tarea, pero
probablemente un buen ejemplo sean los tecnoparques, ¿no? De tal manera que podamos identificar lo que hace INIA, por decir, para ir más concreto, y lo que hace los CITES, ¿no? Y los programas propios del PENIA, que son los programas de innovación que tiene el INIA, apoyando a los pequeños productores sobre proyectos de innovación, y por otro lado, ProInnovate, ¿no? Para identificar y hacer un seguimiento de los proyectos financiados en los últimos años y que podamos, mediante estos tecnoparques, de manera, diríamos, específica, tener un rol de conexión entre estos centros, ¿no? Y transferirlo a nivel de prototipos o de ensayos piloto vinculados directamente a los usuarios de esta oferta tecnológica, esta oferta científica, ¿no? Del conocimiento. Entonces, de tal manera que estos tecnoparques puedan incluso potenciar y dirigir las líneas de investigación de las universidades y a su vez generar los mecanismos de transferencia de enfoque territorial, ¿no? Por ejemplo, tecnoparques por macroregiones podrían ser como entidades público-privadas y así vincularnos bajo desafíos específicos, retos específicos. Y finalmente esto podría generar, es una idea, ¿no? Podría generar también la posibilidad de sofisticar a las pymes, a la MIPE dentro del entorno de la innovación, ¿no? De tal manera de que se generen servicios y productos donde la ciencia y tecnología se incorporan, ¿no? Esa sofisticación nos permite seguramente desarrollar clústeres, ¿no? Es decir, empresas con un gran nivel de uso tecnológico, como está pasando de manera inclusive casi característica de los emprendedores, ¿no? De los pequeños empresarios que hacen uso de la ciencia, pero sin embargo el Estado podría generar las condiciones y también normar y darle, diríamos, un empuje mediante estos tecnoparques a la sofisticación de un ecosistema de innovación donde se vinculan principalmente estas empresas clústeres, ¿no? Entonces, esta forma de entender el país en base a sus dificultades para poder generar políticas propias de Perú para ciencia, tecnología e innovación son indispensables, ¿no? Conocer nuestras limitaciones, ya las tenemos más o menos claras. También tenemos claro que no solamente es cuestión de inversión, mayor inversión, sino también incluso tener los indicadores más apropiados para modelar esa inversión y gestionarla. Y en ese sentido, nuevamente hago mucho énfasis en la necesidad de esa conexión y buscar una entidad que se conecte. El CONCITEC, que es el tema crucial, siempre muchos planes de gobierno o ofertas demagógicas también es de crear un ministerio de ciencia, otros dicen no es necesario, pero definitivamente es muy importante que el CONCITEC sea visto, lo mencionó don Flavio, ¿no? Muy interesante sería que sea como el Banco Central de Reserva con políticas a largo plazo, ¿no? Que no tenga, diríamos, la intervención inmediatista de las políticas oportunistas, ¿no? Y demagógicas, de ciclos, de cambios, de modelos, sino más bien se plantea un modelo ¿no? a largo plazo de cómo la ciencia y tecnología pueda, diríamos, desarrollar capacidades de productividad y de prosperidad en el país. Finalmente, eso significa que el CONCITEC deberíamos elevarlo a un nivel, no es necesariamente mi posición de ministerio, sino estar en la PCM nuevamente y tener mayor presencia dentro de las decisiones que tiene el país, ¿no? Entonces, finalmente, el Partido del Buen Gobierno propone, ¿no? una economía del conocimiento y, por lo tanto, la ciencia, tecnología e innovación son, diríamos, relevantes para nosotros, importantes y será una agenda prioritaria probablemente dentro de las políticas económicas también, ¿no? Considerando los recursos de biodiversidad y los recursos de los minerales, de tal manera que podamos convivir con estos dos fuerzas productivas que determinan agroindustria, bioindustria por un lado y la industria de la minería y la metalurgia. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad. Yo voy a tocar, digamos, el tema de la tecnología. Ya Flavio Figalo ha hablado del plan de gobierno
Jorge Avilla de la parte de ciencia, y yo quisiera dar un enfoque desde el punto de vista de los usuarios de la tecnología, que es, digamos, mi campo de expertise. Yo provengo de la Fuerza Aérea, he trabajado en temas de aeronáutica militar y espacio, satélites, tecnologías de información, comunicaciones, y quisiera comentar 3 casos a partir de los cuales voy a transmitir el espíritu que guía la propuesta del plan de gobierno del Partido de Buen Gobierno para esta campaña electoral y para el gobierno futuro. Para comenzar, hemos ya hablado y todos lo comentamos que vivimos en la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento. Sin embargo, digamos que los cimientos que han permitido construir toda esta estructura de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento es la conectividad, las redes, ¿no? Tener a la sociedad, en el sentido más amplio, conectada, ¿no? Hablamos desde la parte más básica, colegios, universidades, centros de labores públicos, privados, indistintamente de la región en la que estemos, debemos estar conectados. Sin embargo, el Perú es un país que evidentemente está desconectado, tanto físicamente como virtualmente. Las cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones indican más o menos que de 100.000 centros poblados, grosso modo, solamente el 12% tiene conectividad por Internet alámbrico, ¿no? Y el restante está desconectado. Se comunican a través de celulares o comunicaciones satelitales en el caso que tengan acceso. Entonces hay un enorme trabajo por hacer para conectar al Perú y para sentar las bases de esta sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento. Sin embargo, el Perú ha hecho inversiones cuantiosas en temas de conectividad, en proyectos para conectar a las provincias, distritos, centros poblados, y acá voy a citar algunos números, y es el primer caso que quiero comentar, ¿no? El de la red dorsal y las redes regionales. Por ejemplo, el Perú ha invertido un estimado de 2.136 millones de dólares, ¿no? Quiero poner énfasis en la cifra. Es 2.136 millones de dólares que el Estado peruano ha invertido para implementar una red dorsal que une todas las capitales de provincia y 21 redes regionales que llegan al nivel de centros poblados y distritos. Sin embargo, también de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre el 7 y el 9, 10% de las redes está ocupada, está siendo explotada por, digamos, factores diversos, ¿no? En mi opinión, hay lo que el líder de nuestro partido lo grafica, lo comenta, hay una influencia de los privados en el manejo de la cosa pública que hace que este tipo de inversiones no se reflejen en bienestar o en servicios para la población y para el uso mismo del Estado peruano, ¿no? Dicho sea de paso, como parte de la red dorsal y las redes regionales, hay un porcentaje que está destinado para lo que se denomina la red NIE, la Red Nacional de Investigación y Educación, lo cual demuestra que es necesario implementarla, es necesario ponerla en uso y que esté, digamos, utilizada ampliamente para que, nuevamente, tengamos las bases para la sociedad del conocimiento y para la economía del conocimiento. Eso por un lado, o sea, inversión importante ha habido. Luego hay un problema, yo lo llamo de desconocimiento o inclusive cultural posiblemente, en el uso de los sistemas de manera general en el Estado, ¿no? Y acá yo pongo un ejemplo para facilitar la comprensión o la transmisión de mi idea. El Estado peruano, por ejemplo, construye una red vial, carreteras, por ejemplo, la Panamericana Sur. Y teniendo la Panamericana Sur, todos usamos la misma carretera para todos usos, ¿no? Seamos públicos, privados, seamos Fuerzas Armadas, policiales, Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes, todos usamos la misma carretera. Sin embargo, en temas de conectividad, hacemos todo lo contrario. Y resulta que para cada institución pública se actúan, se implementan, se desarrollan políticas diferentes. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene su propia carretera Panamericana Sur virtual, por ejemplo.
que es diferente de la Panamericana Sur virtual que usa el Ministerio del Interior para la policía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada una hace un contrato con un proveedor diferente, con costos diferentes, con tarifas diferentes, con plazos diferentes, y tenemos nuestra propia carretera Panamericana Sur virtual, que es la red dorsal, y no la usamos, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo completamente sin sentido, que es necesario corregirlo para el bienestar de todos los peruanos, ¿no? Pero no solamente ocurre a nivel de la carretera Panamericana virtual, que es la red dorsal y las redes regionales. El mismo fenómeno ocurre en la implementación, por ejemplo, de data centers o de desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Entonces usted puede ir a una institución pública X y encuentra, por ejemplo, si hablamos de hospitales, un tipo de historia clínica digital. Pero puede ocurrir que se va a otra institución pública y se va al hospital y encuentra otra historia clínica que han desarrollado aparte, diferente de la primera. Y se va a la inmensa mayoría de otros centros médicos que seguramente no van a tener ningún tipo de historia clínica porque no ha habido la iniciativa, no ha habido el liderazgo para desarrollar una única historia clínica digital estándar para todo el Perú. Ese problema está mapeado en nuestro plan de gobierno y la solución la estamos proponiendo justamente como Partido del Buen Gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero yo sostener usando este primer caso? Es que los líderes políticos tienen que conocer el valor de la tecnología, el impacto de la tecnología y justamente liderar que los cambios tecnológicos se realicen completamente para que se complete el ciclo de un proyecto y que haya impacto en la población cuando se use completamente este proyecto. Y no podemos permitir que el Estado, también lo mencionó Flavio Figalo, esté fragmentado, esté atomizado. Nosotros, desde que entramos a una institución pública, nos desconectamos del resto de instituciones públicas, cuando el Estado debería funcionar como una enorme red donde estamos todos hiperconectados a través, nuevamente, de las inversiones que hemos hecho y las que faltarían por hacer, ¿no? Y tengo una lámina de apoyo y acá le pido, por favor, para explicar también qué importante es que los líderes políticos conozcan el valor de la tecnología y el impacto que puede causar en términos del gasto y del ahorro de recursos al Estado peruano, que me hacen a mí sostener que en muchos casos el Estado peruano tiene recursos en exceso, pero que están mal empleados esos recursos y que si se hace un manejo juicioso, responsable, puede alcanzar para hacer muchas más cosas que las que estamos haciendo actualmente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la red dorsal y las redes regionales todas implementadas al 100%, conectados todas las instituciones públicas en todo el Perú, centros médicos, postas médicas, colegios, comisarías, el Perú sería radicalmente diferente. Y para lograrlo, ya hay de nuevo una inversión de 2.136 millones de dólares y hay que hacer algunos ajustes para lograr lo que viene después. ¿Y cómo se puede emplear, por ejemplo, la tecnología? Y estos son casos reales que quiero usarlos para sostener mi planteamiento. Disculpen, voy a girar un poco para ver. Cuando fui jefe de la agencia de compras, por ejemplo, se compró SWAT para las Fuerzas Armadas, para los vehículos de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando acá de vehículos normales, sedán, como los autos que tenemos de uso doméstico. Y esas son las estadísticas reales. Por ejemplo, en el año 2014, el Ministerio de Defensa compró el SWAT individual por 262 soles. Y el año 2016, cuando estuve de jefe de la agencia de compras, se compró el SWAT para vehículos del mismo tipo y se pagó 15 soles por el SWAT de forma individual. ¿Ok? Entonces, ¿qué explicó? Que 2 años después, cuando se supone que por inflación esto debía haber subido, se obtuvo una tarifa radicalmente baja. Fue por el empleo de las tecnologías de la información, porque se decidió hacer una subasta electrónica inversa, en la cual no había presencia, no había contacto físico con los proveedores y se podía hacer un, entre comillas, martilleo sin que estemos físicamente en contacto. Y los postores veían en el sistema cuánto iban ofreciendo los otros postores y bajaban la tarifa hasta que se llegó a este monto. Sin embargo, esto solamente compete al sector defensa, que evidentemente en el país es un sector potente, que tiene buenos sistemas de información y tiene, digamos, una organización bastante sólida que permite consolidar la demanda. Pero esto, por ejemplo, no se hace en todo el país, cuando el Perú, el Estado peruano, podría aspirar a hacer compras corporativas estatales
de golpe, ¿no? Para acceder a economía de escala. Pero la condición básica para eso es que los liderazgos políticos entiendan el problema, que tomen las medidas del caso y que haya la tecnología de soporte, en este caso las redes, para que nos conecten para lograr estos efectos. Ese es el primer caso que quería comentar. Luego quería comentar un segundo caso para demostrar de que la tecnología cuesta y nos cuesta. Antes voy a hacer un comentario. En este caso hablo del caso del uso de satélites de comunicaciones. Resulta que, igual como lo dijo Flavio Figalo y igual como ya lo estamos evidenciando, el Perú está fragmentado, ¿no? Desde que uno entra a una institución pública, se desconecta de las otras. Y pueden haber demandas que son transversales, pero que las resolvemos de forma individual, con lo cual atomizamos la demanda, fragmentamos el poder de negociación que tenemos como Estado y accedemos a tarifas caras y a malos servicios, cuando podríamos cambiar todo eso haciendo una agregación de la demanda al nivel del Estado y dando paso a proyectos nacionales que solucionen las necesidades de todos, ¿no? Entonces, en el caso de los satélites de comunicaciones o los servicios de comunicaciones satelitales, el Estado peruano también contrata, ¿no? Repito lo que dije hace un momento, el Perú tiene alrededor de 100.000 centros poblados, solamente el 12% tiene internet alámbrico por fibra óptica, el resto no tiene internet alámbrico, pero del restante de centros poblados, el 20% no tiene posibilidad de que llegue cable. ¿Por qué? Por un tema geográfico, ¿no? En las alturas de los Andes, en la selva amazónica, inclusive en la misma Lima, hay zonas donde es inaccesible, o es impracticable, o es antieconómico pretender tender cable de fibra óptica. Entonces, la única solución para conectar es a través de satélites de comunicaciones o servicios de comunicaciones satelitales, que es un mercado internacional. Entonces, resulta que el Perú, igual el Estado peruano, por el mismo criterio de fragmentar la demanda, de no agruparnos, de no unirnos, de estar desunidos, contrata independientemente. Entonces, igual, ¿no? Contrata, por ejemplo, la institución 1, Ministerio de Defensa, contrata a la Fuerza Aérea, separado de la Marina, separado del Ejército, separado de la Policía, separado del Banco de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta diapositiva es para mostrar que en el año 2020 hicimos un estudio que demostró que el Estado peruano gasta en promedio anualmente 35, ha habido inclusive un pico en que se contrata $50 millones anuales en comunicaciones satelitales, ¿de acuerdo? Por este criterio de contratar fragmentadamente. Y el dato de cuánto gastábamos no se tenía mapeado. ¿Por qué? Porque nuevamente la forma inclusive de contabilizar los gastos está fragmentada. Entonces, el estudio consistió en conseguir todos los contratos, evaluarlos, sumar y arrojar esa cantidad. ¿Qué resulta cuando vemos esos números? Resulta que pagar $35 millones anuales o $50 millones anuales es absolutamente antieconómico, porque en el mercado internacional actualmente se puede comprar un satélite de comunicaciones ya alrededor de los $100 millones, y un satélite de comunicaciones dura 15 años. Quiere decir que podríamos nosotros, con el gasto que hacemos actualmente para un puñado de entidades públicas, con 2 años de gasto de $50 millones, podríamos aspirar a que el Perú tenga un satélite de comunicaciones soberano que daría servicio a todos los peruanos, cuando ahorita con ese gasto se atienden solamente alrededor de 45 a 50 entidades públicas de las 1.000 y pico que tenemos en el país. Entonces, de nuevo es un ejemplo de que la fragmentación nos cuesta plata y hay que unirnos, hay que replantear el enfoque, hay que hacer un buen uso de la tecnología. Los líderes políticos tienen que conocer este tema para cambiar la política y acceder a economía de escala y a proyectos nacionales. Muestro el impacto de este tipo de contratación en el costo unitario de la tarifa que pagamos como Estado peruano de comunicaciones satelitales, ¿no? Entonces, en el caso peruano, que lo muestro acá, en un contrato para la selva, justamente, que es la zona de frontera, los departamentos de Loreto, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, 1.316 centros poblados, el Ministerio de Transportes pagó algo de $13 millones por un contrato, y el costo unitario del megabit por segundo por mes en dólares salía $1.681, que es lo que paga Perú al contratar servicios de manera atomizada por instituciones públicas separados.
¿Qué han hecho otros países en la región, por ejemplo? Han cambiado este planteamiento y han dicho, vamos a hacer un proyecto nacional, hacemos una inversión para dar servicio a todos. En el caso brasileño, por ejemplo, compraron un satélite a Francia, el SGDC-1, perdón que dé la espalda, pagaron 455 millones de dólares para 18 años su satélite y el costo unitario del megabit por segundo por mes baja a $36 en ese caso, ¿no? Y el caso argentino, que lo tengo acá, es aún más, eficiente porque ellos han invertido 253 millones de dólares para un satélite de 15 años que al final representa que el megabit por segundo por mes sale a $20. Y la ventaja del caso argentino es que ellos mismos, con sus técnicos, con sus ingenieros, con su industria local, desarrollan su propio satélite de comunicaciones, ¿no? Entonces, Perú, en el plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno, va a cambiar este tipo de esquemas para desarrollar proyectos nacionales que den empleo a nuestros ingenieros, que permitan que las universidades hagan investigación y desarrollo y que los técnicos también tengan trabajo, en este caso de muy alta tecnología y por lo tanto muy caro, que ahorraría divisas para el Perú y que quedaría pues, pagando y subvencionando los costos de universidad, de academia, etcétera, ¿no? Así es. Y el último caso que quiero usar para mi planteamiento es el de la industria para la defensa, ¿no? Entonces, igual mencioné que yo provengo del mundo de la aeronáutica militar, del espacio, que son, de nuevo, tecnologías muy caras, ¿no? ¿Por qué son tecnologías muy caras? Porque son tecnologías que no pueden fallar. Una vez que uno lanza un satélite es imposible pretender reparar una falla, ¿no? Manejamos nuestro vehículo, se revienta una llanta, la cambiamos, no hay problema. Pero si un avión en vuelo falla, se cae y es catastrófico. Entonces son tecnologías que no pueden fallar, redundantes, muchísimas pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el caso real, nuevamente, de un avión de combate, de un avión de transporte militar de procedencia estadounidense, pero puede ser un caso francés, puede ser Rusia. La aeronáutica militar es cara. Entonces, reparar un bloque, una computadora, digamos, de la aeronave, por ejemplo, en el taller del fabricante, en este caso en Estados Unidos, nos costaba $75,000. Está acá en esta barra, ¿no? Entonces, repito, si se malograba un bloque, que se malogran todos los días cuando hay vuelos, y queríamos repararlo en el extranjero, en el fabricante, nos costaba $75,000. Pero en el Perú, la Fuerza Aérea se ha implementado, tiene talleres certificados por la Federal Aviation Administration, tiene técnicos, manuales, equipos, repuestos adquiridos en el fabricante, que hacen que tengamos la capacidad de forma independiente de realizar la misma reparación que se hace en Estados Unidos, con las mismas condiciones de calidad en el Perú. Pero la diferencia es el costo, ¿no? A la Fuerza Aérea nos costaba el trabajo que se paga en el extranjero, $75,000, nos costaba localmente $115, ¿no? Lo cual hace una diferencia que es inclusive ya difícil de comprenderlo, era 652 veces de más que pagábamos, ¿no? En porcentaje era 65.000%. Es una cifra pues descabellada, no se puede entender. Pero esto es lo que yo llamo el costo de la ignorancia, ¿no? Mientras más dependamos, más nos cuesta, mientras más paguemos al extranjero, más nos convertimos en dependientes y subvencionamos el desarrollo de otros países ya desarrollados. Entonces esto también tiene que cambiar a través de la ciencia, la tecnología, y está incluido en el plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno. Ahora, por ejemplo, se está hablando de la compra de las aeronaves de combate. Eso es un hecho que es necesario tenerlas. Sin embargo, el planteamiento del Partido del Buen Gobierno es que todo este tipo de grandes proyectos dejen de ser concebidos como una compra estrictamente llave en mano, ¿no? Te compro un avión y me lo entregas y yo no toco para nada el desarrollo, el diseño, la fabricación, sino concebir más bien asociaciones entre países donde yo te compro, hago una inversión en un sistema, pero una parte del sistema las hacemos acá. Pero evidentemente no puede fabricar aviones ahora, pero sí podemos fabricar, por ejemplo, los neumáticos. Podemos fabricar, por ejemplo, la cúpula del avión. Podemos fabricar la pintura del avión, por ejemplo. Podemos fabricar todo lo que se llama la chapería, que es la parte metálica, llamamos el fuselaje, que representarían que los recursos se queden una parte en Perú
que se desarrolle industria local, que las universidades hagan investigación, se desarrollen ciencia, que los técnicos tengan trabajo y que todos ganemos al final, ¿no? Creo que he buscado demostrar que la tecnología per se no soluciona nada. Muchas veces creen, hay que comprar, hay siempre la lógica de comprar, compra, compra, compra. Si no se entiende bien, gastamos plata de más, como está demostrado actualmente en estos números que estoy demostrando, ¿no? El Perú tiene que cambiar su lógica, para eso se necesita un liderazgo político que cambie la política. Y eso es lo que representa el espíritu del planteamiento del Partido del Buen Gobierno. Desarrollar cosas en Perú, ciencia, tecnología, para dar trabajo a nuestros propios ingenieros, a nuestros propios técnicos y que los recursos se queden en el país. Otro punto es proyectos nacionales. Hemos visto que el país está fragmentado y al estar fragmentado, el estar fragmentado nos cuesta plata. Es un error estratégico eso. Hay que unirnos. Entonces hay que hacer proyectos nacionales que den solución a la mayor cantidad de los problemas de los peruanos en general. El plan de nuestro partido está llevando el proyecto, por ejemplo, de satélite de comunicaciones, que si se adquiere va a solucionar necesidades tanto de las Fuerzas Armadas, el sector defensa, policía, pero también el sector de educación y los centros poblados que están desconectados para que una sola inversión sea muy eficiente y solucione la mayor cantidad de los problemas nacionales. Asimismo, cuando haya proyectos nacionales, por ejemplo, la compra de aeronaves de combate, tienen que entenderse que no puede hacerse más llave en mano, tienen que entenderse como palancas de desarrollo, donde yo, por ejemplo, hago participar a la industria de neumáticos de Perú, a la industria de plexiglas de Perú, a la industria de pinturas en Perú, en un proyecto de clase mundial, para que al mismo tiempo puedan incorporarse en la cadena de valor de esa industria aeronáutica a nivel mundial. Y así ganamos todos. Y finalmente, ya una conclusión desde el punto de vista no estrictamente tecnológico, sino quizás sociológico y político, y es lo que yo coincido plenamente, y acá todos coincidimos plenamente con nuestro líder, Jorge Nieto, y con el lema de nuestro partido, ¿no? El lema de nuestro partido es gobernar es unir. Y eso lo planteó Jorge Nieto desde el punto de vista sociológico, político. Pero yo quiero terminar mi intervención diciendo que inclusive a nivel de tecnología, a nivel de economía, es urgente unirnos. A nivel de tecnología, a nivel de economía, gobernar es unir. Y al unirnos vamos a lograr acceder a proyectos nacionales, a economía de escala, a capacitación de nuestro personal, a independencia tecnológica y a todo un sinfín de, digamos, de posibilidades que ahora podemos acceder, pero que por la miopía de los políticos actuales no lo hemos logrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la participación. Vamos a hacer unas cuantas preguntas para de repente que nos puedan detallar algunos puntos antes de terminar. Yo quería empezar, bueno, antes que nada, agradecerles la presencia y en realidad ha sido bastante interesante conocer en detalle un poco cuáles son los planteamientos que tienen. Me pareció interesante lo que ustedes estaban mencionando con respecto a fortalecer el CONCITEC, no necesariamente convertirlo en un ministerio como en los últimos años se ha venido planteando. Desde ese punto de vista, incluso se mencionó que de repente se podría otra vez adjuntar a la PCM para que tuviera cierto peso, digamos. ¿De qué manera ustedes plantean empoderar al CONCITEC, pero que no tenga, digamos, el mismo papel que ha tenido en los últimos años? Porque incluso estando dentro de la PCM, digamos, se quiso aprovechar, sobre todo con respecto a las investigaciones, el retorno de inversión que había con respecto a otros países de la región, pero me parece que no ha sido tan efectivo desde ese punto de vista. ¿Qué diferente tendría el planteamiento de ustedes con respecto a la preponderancia que le quieren dar al CONCITEC? Para que justamente sea como que el elemento que los ayude a ejecutar todos estos planteamientos que ustedes han tenido. No sé quién quisiera... Gracias. Como mencioné, la idea, digamos, es que el CONCITEC tenga este parecido con lo que es esta especie de adalid que existe en la administración pública, que es el Banco Central de Reserva, ¿no? Esto significa no solamente su ubicación, digamos, y su autonomía,
¿no? Sino también un conjunto de misiones. La misión del Banco Central es el mantenimiento de la estabilidad monetaria, ¿no? Esa es su misión y para eso tiene un conjunto de actividades, pero no solamente de actividades, tiene un conjunto de personal, de técnicos, de capacidades humanas instaladas, ¿no? Que le permiten, digamos, establecer las políticas monetarias, con los efectos que todos conocemos. Nosotros creemos, digamos, que el CONCITEC debe tener un conjunto de misiones sobre las cuales concentra su actividad, ¿no? Que son grandes áreas, no son cosas muy específicas, son grandes áreas, ¿no? A través de las cuales se deben canalizar los recursos que el Estado brinde, ¿ya? Para poder, digamos, comprometer a los diferentes actores, las empresas, las universidades, ¿no? El Estado, en fin, ¿no? Las organizaciones públicas, las instituciones de investigación, en función de esas misiones. Y establecer, si se quiere, relaciones vinculantes entre eso. Pero, digamos, no solamente es a partir de la relación entre las instituciones, sino también tiene que tener, digamos, debe haber una estrategia regional, ¿no? Es decir, el territorio, ¿no? Y la concreción de las misiones y de las actividades de desarrollo de ciencia y tecnología deben estar vinculadas a las estrategias de desarrollo regional. Y esto implica relaciones con los gobiernos regionales o con los espacios regionales y las instituciones que ahí están, ¿no? Y generar ahí, junto con esas instituciones dinámicas de investigación, de desarrollo de ciencia, de tecnología y de innovación, vinculados a los esquemas que hemos hablado de extensión y difusión de la tecnología, ¿no? De tal manera que lo que se desarrolle no solamente sea en la dirección que la misión manda, sino que tenga, digamos, la posibilidad de concretarse en las diferencias que cada zona, que cada región exige, si se quiere, ¿no? O sea, y esto requiere, pues, capital humano, y esto requiere que CONCITEC tenga mucha más capacidad en términos del capital humano, digamos, en la institución, que le permita desarrollar estas actividades y trabajar con las regiones para desarrollar con ellas en las regiones también estas capacidades y estas competencias, ¿no? Entonces es un CONCITEC mucho más fuerte, ¿no? Que convoca a mucho más científicos, a mucho más ingenieros, a mucho más personal vinculado a la ciencia y la tecnología para poder desarrollar esas actividades, ¿no? Por ahí va la cosa. Como bien dice don Flavio, es muy importante también que se intentó los consejos regionales del CONCITEC, ¿no? Los consejos regionales de innovación y ciencia y tecnología. Y al final tampoco se pudo concretar, ¿no? El CONCITEC no logró tener esa visión territorial y encima no poder monitorear muchos de los proyectos que se diseminaron en el país. Y entonces no tenemos ese feedback, ¿no? Apropiado y el acompañamiento. Por eso yo todavía creo que esos tecnoparques son posibles de que al final, como el CONCITEC estaría en los directorios de esos tecnoparques, le permita afinar sus programas de incentivo a la investigación y la transferencia y la innovación y definitivamente así tener un enfoque más real sobre el potencial que tienen las macroregiones, ¿no? Del país. Una consulta para el investigador Jorge Gavidia, por una parte, y tal vez la respuesta sea complementada y completada por el general mayor Carlos Caballero. Usted, señor Gavidia, ¿usted ha visto la facilidad que le ha dado el Estado para tener o hacer uso de la Red Nacional de Investigación para la Investigación y Educación? O si no lo está, ¿por qué realmente no se está usando? Que esta red está involucrada dentro de la Red Dorsal Nacional Fibra Óptica, abro comillas, aparte de la red NACE. Gracias. Bien, antes que nada, lo que yo tengo entendido que es el uso de una banda ancha que nos permita, ¿no? Digitalizar y conectar. Y como bien lo ha explicado nuestro candidato a la segunda vicepresidencia, y me ha sorprendido el tremendo nivel, ¿no? De impacto que tiene el buen uso de las políticas sobre conectividad, políticas en cuanto al pragmatismo de incorporar un presupuesto, ¿no? De manera muy óptima
y que incluso nos tiene mayor rendimiento en cuanto a la conectividad, ¿no? En los gigabytes por segundo, etcétera. Me refiero a que digitalizando el país vamos a lograr incluso ir a, diríamos, enfrentarnos a la corrupción y a la mala gestión. Fíjense, que nos lleva a un nivel de transparencia real, ¿no? Y por otro lado, desde mi trabajo específico, que es el soporte con ciencia y tecnología en el desarrollo rural, la biotrazabilidad y el IoT, que está vinculado a los procesos de las máquinas que llevan a la nube sus parámetros y luego los podemos certificar y desarrollar un nivel de productividad incluso de nivel de escala internacional, porque muchos de los procesos de la agroindustria ahorita requieren ser certificados, y por eso usamos el IoT que va a la nube. Es decir, tenemos que aprender que ahora la comunicación digital es no solamente estratégica, indispensable, sino incluso va a permitir potenciar casi toda nuestra oferta científica, ¿no? Entonces, volviendo al tema, también viene el otro tema de cómo esto puede servir en la educación, ¿no? En el sentido de generar contenidos o poner contenidos, ¿no? Como muchos países, por ejemplo, incluso la BBC, empezando con la radio y la televisión lo ha hecho, con los grandes documentales en estos días, cumple más de 100 años Attenborough, por ejemplo. 100 años cumple Attenborough, y que hizo que la ciencia esté en las manos de los jóvenes y los niños usando la televisión, y ahora podemos usar los sistemas digitales, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido mucha demagogia y falta de seriedad cuando se habla de la digitalización, y hoy día me sorprende acá nuestro candidato a la segunda vicepresidencia, de que realmente el Partido Buen Gobierno tiene pues una propuesta muy concreta sobre la digitalización y cómo esta es una herramienta transversal a casi todo el poder de la ciencia y tecnología, y que incluye la educación, ¿no? Le paso la pregunta. A ver. Sí, en realidad en la ley del desarrollo de la red dorsal está establecido que debe implementarse la red NACE, la red nacional del Estado, y una parte de eso debería estar destinada también para fines de investigación y educación, la red NIE. Pero me parece que es 9% de la capacidad de la red dorsal que está destinada para estas redes, pero de nuevo, ¿no? Si la red está implementada pero no se usa, menos han pensado en implementar la red NACE y la red NIE, ¿no? Entonces, es evidente que la propuesta del partido va a ser que todas estas redes se pongan inmediatamente al servicio de todos. Es, primero, una absoluta idea descabellada de haber invertido 2.136 millones de dólares y estar empleando no solamente el 7, el 8, el 10% de la capacidad. Pero sobre todo es, digamos, de cara al futuro es absolutamente ilógico pretender que el Perú, que nuestra población, en plena siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento, en la era de la inteligencia artificial, viva desconectado. Hay centros poblados, de nuevo, ¿no? De los 100.000 centros poblados, hay el 20% que no tiene acceso a ningún tipo de conectividad, salvo la satelital. Hay alrededor de 2 millones de personas que viven en centros poblados que ni siquiera reciben señal de televisión, que viven desconectados del mundo. Hace poco he asistido a un evento del Colegio de Ingenieros que ha hecho una misión a Yinque para conectar antenas parabólicas para el servicio de 50 familias. Y les ha cambiado la vida, porque han podido ver por primera vez un partido de fútbol un día sábado en sus televisiones en sus casas, porque no tenían televisión. Entonces, ¿cómo podemos pretender que en el siglo XXI de la inteligencia artificial, donde usar tecnología cuesta dinero y nos permitiría producir muchísimo más, ser muchísimo más productivos, nos daría un salto enorme, digamos, cuantitativo, teniendo las inversiones realizadas operativas, no lo estemos usando? Entonces, todo eso va a ser corregido cuando el Partido del Buen Gobierno llegue al gobierno el 28 de julio. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días todavía.
Quisiera saber en más detalle cuáles son sus políticas con respecto al ecosistema de innovación y startups, que es una de las preguntas que me suelen hacer bastante. En mi caso, por ejemplo, siempre me he preguntado qué startups debe tener el Perú, ¿no? Porque yo soy un crítico de muchas de las startups que pretenden ser, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre habitual cuando canalizan o dicen, atraen inversiones muy grandes como las fintechs, por ejemplo, o startups de tipo vinculadas a softwares y aplicaciones móviles, o algunas que han podido incluso, por ejemplo, eh, consolidar la oferta de venta, como es estos sistemas de venta de tickets, ¿no? Y han sido startups y al final han monetizado mucho sus proyectos. Pero yo me pregunto, ¿eso nos ayuda a sofisticar los servicios, ¿no? Diríamos, comerciales? Pero muy poco tenemos, por ejemplo, la claridad sobre startups que impacten directamente en el desarrollo, ¿no? De los sectores de producción estratégicos del Perú, por ejemplo, del país, ¿no? En este caso, la agroindustria, startups vinculadas a la minería, startups vinculadas al desarrollo rural y el potencial de las bioindustrias en los recursos de diversidad biológica como plantas medicinales para la biofarma. Entonces, todavía estamos muy prematuros para entender qué startups el Perú debe potenciar, porque ha habido una moda, y yo personalmente soy muy crítico y creo que el Partido del Buen Gobierno, y lo muestra nuestro presidente Jorge Nieto en sus intervenciones, tiene el Perú un potencial tremendo en la Amazonía, por ejemplo. Y casi no tenemos startups que reflejen cómo hacer uso y generar valor a partir de los recursos vinculados a la Amazonía, desde el conocimiento tradicional hacia las plantas medicinales, y sin embargo el mundo nos ve así. Pero nuestros jóvenes quieren hacer startups sobre aplicaciones móviles, por ejemplo, ¿no? Para solucionar problemas que son muy urbanos, demasiado urbanos, ¿no? Y fíjense, y nuestro país en su mayoría, los grandes retos están en la ruralidad. Y no solamente como retos de pobreza, sino también de oportunidad, porque nos ven así los que vienen de afuera, pero nosotros no solemos ver ese potencial, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que primero romper el paradigma de las startups de full tecnología con enfoque muy urbano, cuando realmente el poder de las startups para el Perú, desde mi posición, está en buscar esa integración de la ruralidad a los sistemas económicos que normalmente el mundo urbano utiliza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, está vinculado al e-commerce, ¿no? Entonces podríamos tener startups vinculadas a la trazabilidad del campo y la conexión hacia los mercados de los productos del campo. Una iniciativa fue AgrumSoft, que fue financiada por el Concitec, para luego tener un Agrum Trade, que era poner en valor una finca de un productor en la nube con un perfil de campo y una serie de variables que te infieren reconocer la calidad del producto del campo. Este producto puede ser café, cacao, quinoa, cañú, etcétera, y llevarlo al nivel de e-commerce, incluso fuera del país. Y entonces facilitar la conectividad de este productor con su oferta y reducir la intermediación, ¿no? Entonces hay un impacto social potente, ¿no? De esas startups, y no necesariamente el ser, diríamos, privilegiada por decir, tiene hasta un término, un eslogan que dicen ustedes, he captado, ¿cómo le dicen? He captado o he logrado tantos millones de dólares porque me ha comprado alguien, por ejemplo, ahorita en delivery, ¿no? El gigante ha comprado a Uber, el otro ha comprado a los sistemas ahorita de delivery que tenemos, aplicaciones móviles. Yo pienso que estamos muy de enfoque urbano y no hemos podido conectar a la ruralidad. Por ahí va mi posición, ¿no? Para agregar algunas cosas, ¿cómo hacemos, digamos, ¿no? Que haya, digamos, un conjunto de actores que se relacionan entre sí, ¿no? Que permita, digamos,
que haya transferencia de conocimiento, de recursos, de ideas, ¿no? Que vaya y vuelva, ¿no? Que se cancelen, que se resuelva, digamos, a veces por ir en este camino, en este otro camino, ¿no? O sea, como la ecología, digamos, yo lo imagino como la dinámica entre los actores, cómo se produce esa dinámica, qué tipo de relaciones genera y cómo genera cambios y transformaciones en términos de innovación, tecnología y desarrollo del conocimiento en términos hacia adelante. Ahí, por ejemplo, uno podría tomar como un punto de partida, vuelvo al tema de la agroexportación, ¿no? La agroexportación es un éxito en el Perú, es una plataforma impresionante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos ha costado un montón de dinero, ¿no? O sea, y lo repite también Jorge en las presentaciones. O sea, no es una actividad que solamente tenga que ver con el interés de los empresarios, ¿no? Hay tecnología que se ha invertido, hay inversiones en términos de lo que es los sistemas de riego, los canales, túneles, etcétera. Ingeniería impresionante de primer mundo para desarrollar las posibilidades de que llegue agua ahí donde llega agua y hoy se produce en las grandes cantidades de los productos de exportación que se producen. Y donde los empresarios han puesto sus capacidades, ¿no? Para poder desarrollar esta potencialidad, digamos, ¿no? Pero no existiría si no existe lo otro, ¿no? Así, en la lógica, digamos, de generar, digamos, ecologías, por decirlo así, en espacios distintos y sectores distintos, se necesita este tipo de vínculos, este tipo de capacidades, este tipo de relación, donde cada parte tiene una participación, ¿no? Pero que tiene que ver además, porque como dicen los especialistas en desarrollo e innovación, es endógeno, ¿no? Los procesos de innovación se generan de manera endógena, no es que aparece la tecnología y entonces produce el cambio, ¿no? Más bien ocurre la necesidad de innovar, ¿no? Y se produce el cambio, ¿no? Entonces esto requiere, digamos, una comunicación, un vínculo, una estrecha relación, si se quiere, entre qué cosa es eso que hay que innovar, ¿no? Y cuáles son las innovaciones que se generan para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gran transformación tiene que haber una gran transformación en la tecnología para el desarrollo de la agricultura de agroexportación del café y del cacao que beneficia, no sé, 800.000 familias, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, no es que vamos a darle la tecnología de última generación, ¿no? Y decir, vamos a ver, ahora úsenla, ¿no? O sea, así no funciona, ¿no? Hay una demanda desde abajo, ¿no? Que hay que recoger para generar la condición de innovaciones sucesivas en el tiempo, ¿no? O sea, lo que significa más una presencia en el tiempo y la generación de una solución de problemas a partir de demandas específicas, si se quiere. Y ahí es donde la combinación de actores también funciona, ¿no? Porque hay diferentes actores que tienen diferentes niveles de posibilidad de desarrollo, ¿no? Y ahí es donde la vinculación entre los mismos productores es necesaria, no solamente la relación entre los generadores de tecnología, los difusores de tecnología y un productor, ¿no? Sino también hay una necesidad de relaciones horizontales ahí. También se necesita que cambien ciertas cosas y ciertos parámetros institucionales, ¿no? Por ejemplo, el canon, ¿no? El canon que reciben las universidades, ¿no? O sea, es un montón de dinero que no se usa o se malusa, ¿no? Sobre la base de que como no saben gastar, como no saben lo que quieren, solamente pueden gastar en infraestructura, ¿no? Y entonces, claro, puede haber grandes edificios y no pasa nada, ¿no? Lo que necesitamos, digamos, es que esos recursos generen capacidades ahí para atender estas demandas y para vincular, ¿no? Las capacidades de investigación de las universidades con su entorno, ¿no? Y no estar ajenas, digamos, a los procesos productivos, a las demandas productivas que hay a nivel local, ¿no? O que rompan la lógica que ha mencionado Carlos Caballero, ¿no? O sea, que podamos resolver problemas allá en vez de resolverlos fuera, ¿no? Y que generemos o sea, podamos suplir esas posibilidades, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas es lo que van generando, digamos, una ecología que permita, digamos, hacer que
ciencia, tecnología e innovación, ¿no?, comience a tener una dinámica distinta en los distintos niveles de desarrollo empresarial en el Perú, ¿no? Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado, a los candidatos del Partido de Buen Gobierno, a las personas que están viendo esta grabación, gracias por verlas. Ojalá que les sirva para tomar una buena decisión en las próximas elecciones. Y queremos agradecer también a la Municipalidad de Surco por habernos facilitado las instalaciones en donde se realiza este panel. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.